En la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump sorprendió con un mensaje claro. We will build a great wall along the southern border. Pero transcurrida más de la mitad de su mandato, ¿cuánto hay de realidad de aquella promesa? ¿Puede ser una solución hacer un gran muro? Antes de que te contemos, no dejes de suscribirte a Un Mundo Inmenso ni de activar las notificaciones. En principio, la idea de Trump no era del todo original. Desde hace 25 años ya existen distintas barreras que dividen a ambos países en buena parte de la frontera. El inicio fue en 1994 bajo la presidencia de Bill Clinton, pero tuvo un gran avance a partir de 2006 con George Bush. De esta forma, de los 3.142 kilómetros de frontera ya hay un muro divisorio en 1.050, es decir, alrededor de un tercio del total. Del resto de la frontera que no tiene muro, una gran parte se debe a que es un río el que divide a ambos países y actúa como barrera natural. Del lado mexicano se llama Río Bravo y en la parte estadounidense es conocido como Río Grande. Obviamente existe un gran patrullaje, drones y vigilancia de una costa a la otra de ambos países. Esta frontera no es una más por varios motivos. En primer lugar, es la 10ª más extensa del mundo, pero además circulan legalmente unas 350 millones de personas por año. Las ciudades más importantes que se encuentran a ambos lados son San Diego y Tijuana, El Paso y Ciudad Juárez, Laredo y Nuevo Laredo, Hidalgo y Reynosa, y Brownsville y Matamoros. Igualmente, por más que el muro no sea una novedad como tal, lo cierto es que adquirió otra relevancia a partir de la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016. Es que el entonces empresario Donald Trump se lanzó a competir por la presidencia, y uno de sus ejes de campaña fue ese. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. En aquel entonces pocos creían que pudiera llegar a triunfar, pero finalmente lo hizo. A partir de allí comenzó una nueva etapa, ya que muchos de los esfuerzos de su administración se concentraron en el tema. Con el tiempo, la realidad le demostró que no era tan fácil como él creía. We have a disagreement about the wall, whether it's effective or not on border security, but on the wall. You have called 20 times to shut down the government. You say, I want to shut down the government. We don't. Por una disputa en el Congreso con los demócratas por el presupuesto del muro, tuvo el gobierno cerrado durante 35 días entre fines de 2018 y principios de 2019. Nunca antes había estado paralizada tanto tiempo la administración pública estadounidense. Esto también le ha generado complicaciones, obviamente, con sus pares mexicanos. Primero fue con Enrique Peña Nieto y en los últimos meses con su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. Tanto a nivel interno como a nivel externo, Trump utiliza la misma estrategia que en el resto de los temas. Primero pega y después negocia. Es decir, lanza acusaciones y amenazas, muchas de ellas por Twitter, y luego dialoga. Así cerró un acuerdo en junio de 2019 con López Obrador respecto a este tema. Había dicho que pondría un impuesto a todos los productos que México exporta a Estados Unidos. No lo hizo, pero consiguió que México aplique mayores controles migratorios en su frontera sur. Es que actualmente existe una gran crisis por las caravanas de personas que desde Centroamérica quieren ir hacia Estados Unidos pasando por México. El costo del muro ha sido otro de los motivos de controversia. En algún momento Trump ha reconocido que podría ascender a 12.000 millones de dólares, pero otros cálculos son mayores, como el informe presentado por los demócratas en el Congreso, en donde se estimó el gasto en 70.000 millones de dólares. También dependerá de qué material se utilice, ya que se están probando 8 prototipos distintos para el muro, de diferentes materiales y características. Hasta dónde se sabe, y por más que Trump insista con que se está construyendo el muro, We're right now in construction with wall in some of the most important areas. Por el momento solo se hicieron 2,7 kilómetros en toda la frontera. Esto surge del último informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el organismo encargado del muro. Igualmente, más allá de estas disputas, hay una barrera mayor para la construcción. Es que buena parte de las tierras están ubicadas en propiedad privada. En Texas, por ejemplo, son el 90% del total. De esta forma, el Estado no dispone de los terrenos para construir de un momento a otro. Si bien desde la época de Bush se han enviado cartas a los propietarios avisando que serían expropiados, puede generarse también una larga lucha legal por las tierras.
Aprovechando justamente estas propiedades, hasta hubo algunas iniciativas privadas. Por ejemplo, un grupo juntó 25 millones mediante crowdfunding y en mayo de 2019 empezaron su propio muro en Nuevo México. Off in the distance, the most violent city in the country of Mexico, Juárez. In the foreground, we built the wall's first half mile from the Rio Grande due west, up 31% grade. The wall is up. Pero más allá de la posibilidad real de que se haga, ¿sería efectivo el muro para impedir que crucen las personas? Algunos aseguran que se sentirían más seguros, pero otros creen que quienes quieran seguir cruzando la frontera encontrarán la forma de hacerlo. Más allá de su efectividad, vale preguntarse también si solucionaría los problemas de fondo. Aquí también hay argumentos que se contraponen, y nos parece interesante el planteo de Robert Kaplan, un analista político estadounidense. Hace unos años, incluso antes de que asuma Trump, publicó un libro titulado La venganza de la geografía. En uno de los capítulos analiza la frontera entre su país y México. Despojado de las cuestiones del día a día, aporta varios elementos interesantes en el largo plazo. Por ejemplo, considera que la mitad de la frontera es una línea divisoria artificial dibujada en el desierto, que se estableció después de la guerra entre ambos países a mitad del siglo XIX. To put a border wall here, it would be detrimental to our people. It would have a psychological effect, it would have an emotional effect. This is our traditional homeland. En este sentido, agrega que buena parte del territorio estadounidense en cuestión perteneció a México antes de esa fecha. Por eso es que actualmente muchos mexicanos se asientan sobre territorios que fueron parte de su patria y disfrutan de la sensación de estar en su propia tierra, según el autor. Kaplan incluye otro elemento clave. Cuando una frontera separa sociedades con distinto nivel de desarrollo, con el paso del tiempo la balanza se inclina hacia la más atrasada. Es decir, sería difícil para Estados Unidos, quien tiene actualmente un PBI per cápita 6 veces superior al mexicano, aislarse completamente. Por último, el autor concluye con que existe una conexión natural muy fuerte entre ambos países a nivel geográfico, histórico y demográfico. Por eso cree que es muy difícil que el nacionalismo estadounidense pueda mantenerse aislado como algunos pretenden. Another reform involves new screening tests for all applicants that include an ideological certification to make sure that those we are admitting to our country share our values and love our people. Estados Unidos es un país que se ha formado a partir de distintas olas migratorias a lo largo de su historia. Si hoy es la primera economía del mundo, en buena parte es gracias a los inmigrantes que llegaron. Está comprobado, además, que la migración trae beneficios a los países receptores. Para Estados Unidos, por ejemplo, es un dinamizador de su economía, con una población que tiende a envejecer. Hasta un estudio de Harvard en 2017 demostró que las regiones analizadas que recibieron más inmigrantes obtuvieron ventajas competitivas frente al resto y cuentan con mejores niveles educativos, de bienestar y con menores niveles de desigualdad y pobreza. Si seguimos en esta línea, es difícil pensar que un muro divisorio pueda resolver los problemas de delincuencia y drogas que se supone se quieren solucionar. Una mayor cooperación entre los países y un desarrollo más equitativo probablemente traiga más soluciones que muros más y más altos. Para finalizar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te parece que el muro puede ser una solución o producirá más problemas? Déjanos tu comentario más abajo.